¿Qué hubo, gente de YouTube? Y estamos aquí en un nuevo video completamente original y que se me ocurrió a mí, solamente a mí. Darrell, güey, ¿no se te olvida algo? No, Yael, tranquilo. Ayer fue que choqué con el tren del pescado. No, que si no se te olvidó algo. Por supuesto que no se me olvida. Era... Era... 3 horas más tarde. Era... ¡Ah, sí! Este video fue sugerido en Instagram por Yael de Number One Engine, un muy buen amigo mío. Vayan a checar su Instagram y su canal de YouTube principalmente. Actualmente se encuentra preparando 2 series. La ya conocida Fandom Fallout por sus capítulos anteriores y la novedosa Yael Adventures, próxima a estrenarse. Así que vayan a ver su canal. Este tipo hace videos muy buenos, así que vayan a verlo y le dicen de paso que mando saludos. Bueno, ya él me sugirió hacer un video hablando de un personaje en específico, y qué mejor lugar para hacerlo que en nuestra querida sección Personajes a Fondo. Así que siéntense bien, pónganse cómodos y agarren sus carbones de maíz, suponiendo que eso significa que quemaron sus palomitas. Y estén todos listos porque hoy vamos a hablar de... La primera aparición de Diesel se dio en el libro de Duck y la locomotora Diesel. En este libro, que toma lugar en el periodo en el que los Diesels empezaban a emerger como nueva fuente de poder en locomotoras, Sir Topham Hatt decide probar un Diesel. Y como no, consigue la forma más básica de uno de ellos, un Shunter Class 8, al cual se le conoce como Diesel. Sí, parece ser que el que sea que le haya puesto nombre no era muy creativo. Diesel al principio se muestra demasiado bastante amable con las locomotoras del ferrocarril del Inspector Gordo, aparentemente queriendo causar una buena primera impresión. Buenos días. Es un placer conocerte, Duck. ¿Ustedes son James, Henry y Gordon? Es un placer conocer a estas locomotoras tan magníficas. Sin embargo, cuando se queda solo con Duck, Diesel le dice algunas cosas que, bueno, son un poco cuestionables. Básicamente le dice que no quiere necesitar aprender, que los Diesel son el futuro de los ferrocarriles, que son nuevos, modernos, revolucionarios. Y Doc se lo devuelve diciéndole: si son eso, quizá quieras encargarte de mis furgones mientras yo voy a buscar los de Gordon. Diesel no sospechó para nada que esta fuera una especie de trampa por Doc, ya que los furgones que le envió a buscar estaban viejos, vacíos y abandonados. Hacía mucho tiempo que nadie los tocaba. Varios de estos terminaron por romperse, y Diesel tuvo que quedarse a limpiar los daños. Tras de eso, Doc le restregó encima que había caído directamente en su trampa, convirtiéndolo en el hazmerreír del ferrocarril y haciendo que los furgones le dedicaran una canción. 1, 2, 1, 2, 3, 4. El depósito ya están esperando los furgones. Ahora todos podrán mirar de qué es capaz una Diesel. Empuja y empuja, empuja sin parar. Esa pobre Diesel ya no puede más. Por obvias razones esto no le hizo mucha gracia a Diesel, quien culpó a Duck por tanta humillación. Y bueno, razones no le faltan. Después de todo, si Duck no le hubiera gastado esa broma, los furgones no se burlarían de él. Sin embargo, las locomotoras grandes no estaban de acuerdo con Diesel. Decían que hablar con los furgones era... ¿cómo era? Despreciable. Desdeñable. Desagradable. Muchas gracias.
Por lo tanto, que era imposible que Duck le hubiera gastado una broma en la que provocara que todos los furgones se le pusieran en su contra. Y ahí perfectamente podría haber acabado la historia. Diesel fue humillado por Duck y se quedó callado. Ahí podría haber acabado perfectamente la historia. Pero ahí está el tema. No acaba aquí. Diesel decidió vengarse. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hablando con los furgones. Les contó mentiras sobre Duck, diciendo que le había puesto sobrenombres a las locomotoras grandes: la salchicha galopante, la chatarra de hierro oxidada y el viejas ruedas cuadradas. Y aún así, Diesel logró manipular la información lo suficiente para que los furgones no revelaran que él fue el que inventó los sobrenombres. De esa manera, logró que las locomotoras grandes se pusieran de su lado y en contra de Duck. Y con el alboroto y el caos que causaba esto en el ferrocarril noroeste, Sir Topham Hatt tuvo que enviar a Duck a trabajar en el ramal de Edward por un tiempo mientras se calmaban las aguas. Diesel había ganado. Duck estaba fuera de su alcance y finalmente estaba en paz. Pero mientras que en el ramal de Edward Duck se peleaba con el barbero de la esquina, Sir Topham Hatt logró desenmascarar a Diesel. No se menciona nunca cómo lo hizo, pero se nos dice en el libro que estuvo molestando a Henry. Por lo tanto, podríamos asumir que Henry hizo algo que molestó a Diesel. Y Diesel le aplicó lo mismo que a Duck, solo que esta vez le salió el tiro por la culata. Después de esto, Diesel es expulsado de Sodor y nunca regresó. Y al menos hasta donde sé, nunca volvimos a saber nada acerca de Diesel. Y a pesar de haber aparecido en únicamente un libro, Diesel demostró mucho en muy poco tiempo. Para empezar, se muestra bastante respetuoso al puro inicio del libro, demostrando las intenciones de querer causar una primera buena impresión. Sin embargo, se muestra un tanto despectivo y grosero cuando habla únicamente con Duck. ¿Por qué se da esto?, preguntarán. Bueno, volveremos a eso más adelante en la historia. También podríamos decir que es un tanto egocentrista al hablar de sí mismo como moderno y revolucionario. Sin embargo, esa afirmación es falsa, puesto que no habla únicamente de él, sino habla de toda su clase de Diesels, mencionándolos como el futuro de los ferrocarriles, haciendo que Diesel sea el primer personaje en idolatrarse no solo a él, sino al resto de su tipo. Y también es la primera locomotora a la cual le juegan una broma de tal magnitud que destruye su reputación, y él decide contraatacar. No decidió quedarse ahí ni pedirle ayuda al inspector gordo para que esto se callara. Decidió tomarlo por su propia cuenta. Parece ser que Diesel sí era revolucionario después de todo. No es una buena acción, claramente, pero es una que obviamente entendemos. Su reputación y su primera buena impresión fueron destruidas por una simple locomotora que quiso pasarse de listo con él. No iba a dejar que las cosas se quedaran así, y estuvo a punto de ganar, de no ser porque no contaba con la astucia del inspector gordo. Después de esto, Diesel es echado de Sodor y no volvemos a saber nada más de él, a menos que haya un libro de Christopher que no haya leído todavía. En la serie de modelos a escala, Diesel es introducido de la misma manera que en el libro. No hay prácticamente ningún cambio en la historia. Solo hay 3 pequeños detalles que diferencian esta primera versión de Diesel de la versión de los libros. Para empezar, al esta ser una obra audiovisual, Diesel cuenta con su propia música característica, la cual es simplemente legendaria y perfecta para Diesel. No suena ruda ni energética ni que provenga de un personaje que parezca estar molesto. Suena más bien lento, suave, calculador y manipulador. Simplemente perfecto para Diesel. Las otras 2 diferencias es que nunca se menciona que Henry haya contribuido al despido de Diesel del ferrocarril noroeste de Sodor. Simplemente se nos dice que Sir Topham Hatt nunca le creyó a Diesel.
lo cual posiblemente significa que Sir Topham Hatt vio todo desde un principio, pero esperó el mejor momento para decirle a Diesel que se fuera. Y la otra mayor diferencia es que, a diferencia de los libros, Diesel sí regresó más adelante. Regresó en un capítulo de la temporada 3, el cual se llamaba Diesel lo hace de nuevo. Y en este capítulo, Diesel está muy diferente. Si bien sigue teniendo pequeños instantes en los que actúa frío, calculador y manipulativo, ahora es un poco más brusco y violento, lo cual lo lleva a cometer su siguiente incidente, que termina haciendo que sea nuevamente enviado al continente. Por suerte, en sus siguientes apariciones en el capítulo de Mavis o en el capítulo Tenders para Henry, Diesel vuelve a ser manipulativo como antes. Sin embargo, por el resto de la serie, Diesel va cambiando constantemente entre ser más manipulativo o un poco más violento. Y constantemente Sir Topham Hatt lo compra y lo devuelve. Hasta que en un capítulo aparentemente ya se hartaron de que a cada rato Sir Topham les estuviera devolviendo a Diesel y obligaron a Topham a quedarse con el Diesel. No hay mucho que destacar después de eso, puesto que la siguiente aparición de Diesel es en la era Hit, donde ahora su personalidad se define como alguien más brusco y violento y un poco enojón, pero no a un nivel como lo era antes, que sí suponía una pequeña amenaza para el ferrocarril, sino que ahora es simplemente un personaje travieso. Y algo también bastante curioso es que dejan completamente de lado su rivalidad con Doc y se centran en rivalizarlo con Thomas. Cosa que, aparte de que sean los dos personajes más populares de ambos bandos, no entiendo por qué lo hicieron. Es decir, es obvio, Thomas es la locomotora de vapor más conocida por ser el protagonista y Diesel es la locomotora Diesel más conocida por ser el principal Diesel y todo esto. Pero no entiendo de dónde es que sale esta rivalidad entre estos dos. A menos que haya algún libro de Christopher que me haya saltado. En fin, en esos capítulos posteriores, Diesel no hace muchas cosas importantes. Diría que lo único relevante que hizo fue ayudar a reconstruir el cobertizo de Titmouth. Y Thomas, queriéndole jugar una broma a Diesel, le llenó los furgones de bananas, lo cual no ayudó a ninguno de los dos bandos. Fuera de eso, Diesel no hace absolutamente nada relevante ni digno de mención en estas temporadas. Así que podemos ir pasando al siguiente punto relevante. Finalmente llegamos a la era CGI y Diesel. ¿Cómo creen que trataron a Diesel en esta serie? A mí jamás me piden que lleve cerditos rosados. Los niños jamás me aplauden a mí. Eso es porque tú eres de Diesel. Bueno, ignorando el horrible comentario racista que James le hace a Diesel, en las primeras temporadas de la era CGI, Diesel era un tipo muy genérico. Era igual que todo, simplemente era una locomotora que quería ser útil, tenía algún problema, cometió un error 3 veces y lo solucionaba. Nada que resaltar. Pero aquí, como todos los personajes, se pierde mucho, si no es que toda la personalidad original de Diesel. Aunque tengo que aplaudir la forma en la que Diesel está hecho en el Día de los Diesels. Se siente frío, calculador y manipulador, tal como en la serie clásica y en el Railway Series. A veces pienso que Diesel debería haber sido el villano del Día de los Diesels. Y quitamos la parte en la que Sir Topham Hatt le gana con solo palabras. Sin embargo, luego cuando llega la era de Andrew Brenner, las cosas mejoran un poco, puesto que Diesel vuelve a ser como el de antes. Pero como el de la era Hit. Más brusco y violento, rudo y duro. Pero con cada capítulo que pasa, los problemas que causa Diesel se tratan con menos seriedad, al punto de que llega a ser incluso un chiste a veces. Y esto hace que Diesel se vea cada vez más y más ridículo cada vez que termina por recibir su merecido. No es de decir que se hacen malas historias con esto. La historia del especial de Navidad con Diesel fue bastante buena, pero es una historia que ya se ha hecho miles de veces con otro montón de personajes.
Ya saben, la típica historia en la que llegan 4 fantasmas a un personaje gruñón antes de Navidad para asustarlo y convencerlo de que la Navidad sí es bonita, mostrándole el presente, el pasado y el futuro. Es una buena historia, pero porque ya se ha hecho un montón de veces. Sin mencionar que decidieron hacer que Diesel a veces fuera el tipo malo ridículo, mostrando que en el fondo ama a los patos. No es algo que contradiga por completo al Diesel original, pero viniendo de alguien que en su momento imponía bastante, es bastante triste ver que ahora se asusta cada que Thomas llega y le dice... Cuac, cuac, cuac. En fin, creo que está muy claro que el Diesel de CGI no está ni cerca de ser el Diesel de antes. Pero es que el del reboot lo es incluso menos. No solamente se volvió uno de los mejores amigos de Thomas, siendo simplemente tratado como el amigo medio maldoso, pero que siempre es buena gente y quiere hacer lo mejor y esto y lo otro y a veces piensa demasiado en sí mismo, alejándolo completamente de la personalidad de Diesel, solo dándole el rol malvado de vez en cuando, aunque más que malvado es simplemente inmaduro, sino que encima le cambiaron la pintura. Le dieron algunos detalles en morado, que creo que lo hicieron porque quería que los colores de Diesel fueran más llamativos, pero... ¿por qué morado? ¿Qué pretendían hacer con él? ¿Convertirlo en el Diesel morado? En fin. Diesel en la era CGI y en el reboot es un personaje frustrante y molesto. Frustrante porque se aleja demasiado del material original. Y molesto porque por más que dicen que va a aprender, nunca aprende nada. Y no hay prácticamente nada rescatable de estas versiones del personaje. A excepción de una sola cosa. Un capítulo llamado El saludo de Diesel. En este capítulo, Diesel se la pasa empujando a las otras locomotoras como de costumbre lo viene haciendo desde X capítulo de la era CGI. Hasta que empuja a Daisy y le rompe uno de los resortes. Daisy tiene que ir a los talleres y tarda mucho en ser reparada. Y Diesel tiene que soportar escuchar que la gente a cada rato le habla del estado de Daisy. Empieza a sentirse culpable. Hasta que finalmente decide ir a hablar con Daisy a disculparse. Y mientras está disculpando, pasa algo curioso. Lamento haberte empujado de esa forma, Daisy. Yo no quería causarte ningún problema. Pero, ¿y qué si solo te di un ligero golpe? Otras locomotoras no son buenas conmigo. ¿Por qué debería ser bueno con ellas? Y me culpan a mí siempre por todo. Diesel está siendo completamente sincero aquí. Y nos dice que otras locomotoras son malas con él. Y esto nos abre la puerta a una nueva perspectiva acerca de Diesel. ¿Recuerdan que les dije que Diesel fue amable con las locomotoras, pero no lo fue con Doc? Bueno, cuando Diesel es introducido, Sir Topham Hatt y las demás locomotoras lo reciben con los brazos abiertos. A excepción de Duck, quien desde un inicio lo miraba feo. Y la cosa empeoró cuando Diesel intentó hablarle de algo del inspector gordo, y Duck le respondió de forma grosera y con cierto desprecio, por lo que Diesel solo le habló tal y como Duck le había hablado antes. Esto llevó a que Duck le jugara la broma y que la reputación de Diesel terminara por los suelos. Diesel logró vengarse de Duck, pero luego fue encontrado, y en vez de ser enviado a un cobertizo por unos días, Sir Topham Hatt lo echó de Sodor, para nunca regresar jamás. Esto es incluso peor en la serie de modelos a escala, donde Diesel ni siquiera hizo algo a Henry para ser descubierto. Simplemente fue descubierto por mala suerte. Incluso en futuros capítulos de la era de modelos donde él regresaba, era tratado mal. En su capítulo en la temporada 3, por ejemplo, si bien Diesel actúa de forma incorrecta en este capítulo, es porque ya está corrupto. Sin embargo, Duck y Percy se la pasan pidiendo una locomotora,
pero cuando llegan y ve que es Diesel, deciden pedir que se vaya. Pasando a la era Hit, Diesel estaba dispuesto a arreglar un cobertizo hecho para locomotoras de vapor, pero Thomas le jugó una broma de mal gusto al enviarle bananas en los furgones, lo cual provocó un gran enfrentamiento entre ambos bandos. Y esto no empezó porque Diesel fuera malo, sino porque Thomas intentó gastarle una broma, y él, al igual que muchos otros Diesels, a veces simplemente son malos porque no les ha quedado más opción. Empezando con la era CGI, Diesel recibe varios comentarios un tanto racistas por parte de Thomas y James al decirle que no puede hacer esto o lo otro por ser un Diesel. Sin embargo, cuando ya los guiones de los capítulos ya están mejor hechos, Diesel sigue siendo irrespetado. Ya sea que esté trabajando a su manera o empuje a alguna locomotora en tono de broma, siempre le responden lo mismo. Basta, Diesel, no lo hagas. Le responden de forma grosera y despectiva en cierto modo. Por lo que Diesel simplemente le habla de la misma forma que ellos le hablan. Diesel lleva tanto tiempo soportando esto que ni siquiera cuando Hiro intentó hablarle a Diesel de forma amable hubo resultados. Diesel en toda su vida ha pasado soportando las locomotoras de vapor y que lo juzguen incorrectamente, y ha llegado al punto en el que cree que la única forma de sobrellevar esto es o deshaciéndose de las locomotoras de vapor o probando que es mejor que ellos. Diesel nunca fue malvado, solamente tuvo mala suerte. Sin embargo, aún hay esperanza para Diesel. Y es que al final de este episodio, cuando Daisy finalmente es reparada, ella se niega a aceptar las disculpas de Diesel. Esto hace que Diesel reflexione sobre sus acciones y empiece a cambiar su comportamiento. Su verdadero ser finalmente sale a la luz, demostrando finalmente que él simplemente ha sido un personaje muy incomprendido.